Primero creamos una capa color mate, con nuestro color preferido, y la arrastramos a la línea de tiempo. Yo le daré una duración de 4 segundos, y bloqueamos su pista. Con la herramienta texto, crearemos la primera letra de nuestra palabra. En mi caso, yo usaré la palabra texto. Al crear la primera letra, la editamos, asignándole una fuente, un tamaño, y alineándola. Luego, centramos su punto de referencia, presionando la tecla control. Ahora copiaremos la capa de la primera letra, e iremos cambiando la letra, para así formar nuestra palabra. No olvidemos centrar el punto de referencia en todas las capas. Ahora crearemos unas guías, las cuales nos ayudarán a que las letras de nuestra palabra tengan un espaciado correcto. Hacemos clic en este panel, nos vamos al menú Ver y hacemos clic en Agregar guía. En esta ventana, en Unidades, cerciórense que esté seleccionado porcentaje. En Posición, solo queda colocar los valores del 10 al 90 y así iremos creando nuestras guías. Ahora solo queda alinear nuestras letras, presionando la tecla Control y dar forma a nuestro texto. Después de lo anterior, seleccionamos todas las capas y los emparejamos con la capa de color mate. Recortamos el inicio de nuestras capas de la siguiente forma, para que cada letra vaya apareciendo de forma individual. Estos escalones tendrán una duración de 15 fotogramas. Y así va quedando nuestro texto. Ahora cortamos piezas de 15 fotogramas de duración, las cuales llevarán unos efectos. Buscamos el efecto 3D básico, y lo arrastramos a la primera pieza de la primera letra de nuestro texto. Nos ubicamos al inicio de esta capa, y en Controles de Efectos, ubicamos los controles del efecto mencionado, y hacemos clic en el reloj de inclinar, para crear un fotograma clave. Nos movemos al final de la pieza, y colocamos el siguiente valor, para crear un segundo fotograma clave. Esto generará la siguiente animación. El siguiente efecto que usaremos será desenfoque gaussiano. Lo arrastramos a esta misma pieza, y en Controles de Efectos, buscamos sus controles. En desenfoque colocamos 75, y en dimensiones de desenfoque, seleccionamos vertical. Por último, solo queda copiar todos los efectos que aplicamos a esta pieza, a las demás. Ahora veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.